Bienvenidos una vez más a nuestras clases de World Video Bible School. Su servidor Rogelio Medina le da la bienvenida a cada uno de ustedes para continuar así con nuestra sexta lección. Antes de iniciar vamos a hacer una oración y así nos introducimos a la clase a los tesalonicenses. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos delante de usted en esta hora, dándole gracias, Señor, por la vida, la salud, Padre, por este privilegio que nos otorga de poder estudiar su bendita palabra, Señor, y poder seguir creciendo en ese conocimiento y en la gracia que usted, Padre, así nos ha dado y espera que abundemos más y más. Gracias, Padre, por ese tiempo. Sé con cada uno de nosotros que vamos a meditar y preparar nuestra mente, nuestro corazón para recibir así su palabra. En el nombre de Cristo nos ponemos en su autoridad. Le damos gracias por todo, Señor. Amén. Bueno, amados, vamos a continuar en este capítulo 5 para finalizar la primera epístola a los tesalonicenses. Recuerde todo lo que hemos visto, todo lo que hemos analizado, el gran énfasis que se ha hecho de la segunda venida de nuestro Señor, y en este capítulo de igual manera se va a hacer hincapié. Antes de iniciar, quiero proveerles 7 puntos de los cuales vamos a estar analizando dentro de este capítulo. Esto se podría decir un bosquejo de 7 diferentes divisiones del mismo capítulo. Todos empiezan con la letra P. Primera división, podemos ver que aquí se hace un recordatorio sobre todo de la responsabilidad que tiene que llevar el cristiano. Aquel creyente que ha decidido obedecer a Cristo tiene su responsabilidad, y el apóstol Pablo lo va a hacer hincapié a los hermanos en Tesalónica. Primeramente, del 1 al 11 podemos ver que Pablo va a hablar de que perseveren en la fe. La primera P tiene que ver con la perseverancia. De versículos 12 al 13, el apóstol Pablo ahora les va a hablar que ellos puedan notar a aquellos que presiden en el Señor. Es muy importante recordar los que presiden en los servicios de adoración y en la iglesia de nuestro Dios. Número 3, vamos a ver del versículo 14 al 15 que usted y yo tenemos responsabilidad con nuestro prójimo. Con nuestro prójimo. Versículo 16 al 22. Aquí el apóstol Pablo va a tomar, si se puede decir, un tiempo para enfocarse individualmente a cada cristiano y hablarles personal, su responsabilidad personal. Y ahí vemos la P en el número 4. Número 5, del versículo 23 al 24, el apóstol Pablo les va a hablar de la responsabilidad de la pureza. De la pureza. Número 6, vamos a ver la responsabilidad del versículo 25 sobre las peticiones. Las peticiones que se hacen, los creyentes tienen la responsabilidad de llevarlas a cabo. Y número 7, del 26 en adelante, vamos a ver la proclamación del mensaje. Recuerde esto, la proclamación. Entonces, usted y yo podemos ver estas 7 P's o 7 puntos con la letra P, en la cual vamos a estar viendo en el capítulo 5. Esta sección es una que a continuación del contexto vamos a ver que el apóstol Pablo, de lo que habló anteriormente en el capítulo 4, lo va a traer a relucir continuamente ese pensamiento bajo la guianza divina, y continúa diciendo ese contexto de cómo el versículo 13 habla de la segunda venida de Cristo en el capítulo 4. En el capítulo 5 vemos también que habla de aquellos que mueren en Cristo, para finalizar el versículo 18, pero luego, versículo 1 del capítulo 5 hasta el versículo 11, va a iniciar la discusión sobre los que permanecen vivos. Esto es la responsabilidad. Ya se habló de aquellos que mueren en Cristo anteriormente, y Pablo ahora trasciende a enfatizar los que aún continúan viviendo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces viene hablando el apóstol Pablo y vamos a tomar algunas divisiones dentro de estos 11, o mejor dicho, vamos a relucir algunas partes de los versículos del 1 al 11 para poder dar hincapié de esta enseñanza. Por ejemplo, versículo 1 y 2 dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto es muy importante, ya que este pensamiento no solamente lo trae Pablo a relucir en esta primera epístola, sino que también en la segunda epístola lo vuelve a recordar a los hermanos en Tesalónica. Recuerde que los hermanos en Tesalónica, como nosotros, debemos de estar constante pensando en la segunda venida de nuestro Señor y trabajar hasta ese momento. Seguir luchando. Si estamos vivos, tenemos que perseverar a lograr esa meta. Y eso es lo que Pablo quiere que los cristianos en Tesalónica tengan en su conciencia. Entonces trae a relucir, pero le habla de lo que viene siendo los tiempos y las ocasiones. Dice Pablo: no hay necesidad de que yo les hable de esto. Pablo dijo esto, o mejor dicho, Lucas registra esto. En Hechos capítulo 1, versículo 7, el Señor Jesús habla y dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Note que Jesús habló directamente usando estas dos palabras, ahora bajo otro sinónimo de sazones en vez de ocasiones. Pero habla, dice, no nos toca saber sobre los tiempos y los sazones. Pablo le dice sobre los tiempos y las ocasiones. Y vamos a determinar la diferencia de estas palabras y la razón del por qué Pablo dice: no es necesario que yo les diga a ustedes. El término griego, hermanos, para tiempos denota o viene de la palabra cronos. Esto denota un espacio de tiempo, ya sea largo o corto. Es un espacio. Cronos marca la cantidad de tiempo. Hay una compañía hoy en día que se encarga de los cronos. Cuando usted va a su empresa y usted llega y poncha, o usted llega y pone su tarjeta para decir a qué hora entró y a qué hora salió, bueno, eso es el crono, el lapso de tiempo que usted estuvo trabajando para la empresa, o que estuvo dentro en el tiempo en el cual usted tenía que llevar a cabo su trabajo. Jesucristo, o esta palabra que es usada de los tiempos, tanto el Señor lo usó como el apóstol Pablo, y nos trae cronos, es lo que viene siendo la cantidad de tiempo. Entonces quiere decir el Señor Jesús que cuando se habla de los tiempos y las sazones, está hablando de la cantidad de tiempo que se lleve a cabo para su venida o el fin del mundo. La otra palabra de ocasiones, en este caso, que Pablo usa, viene de la palabra kairos. Y esto denota épocas caracterizadas por unas determinadas o aquellas que determinan acontecimientos. Esto quiere decir que kairos se enfoca en la calidad. Vimos anteriormente que cronos se enfoca en la cantidad, kairos se enfoca en la calidad del tiempo. Esto es que el tiempo que falta, amados, se debe de vivir en calidad de fe, esperando la segunda venida de Cristo. Pablo entonces está diciendo que en cuanto a los tiempos y las ocasiones, en cuanto a la cantidad de tiempo y la calidad de tiempo, ustedes, o la calidad de vida, ustedes no tienen que ser recordados de cómo deben de vivir. Recuerde que desde el capítulo 1 ya les habló que ellos son imitadores, que ellos aprendieron a imitar a Pablo y a los demás que fielmente se conducen. Y continuamente a través de la carta vimos que ellos practicaban lo que se les inculcó y enseñó. Y voy a recalcar en la segunda epístola, la cual vamos a ver en la siguiente lección. Pero quiero que tengan en mente que aquí Pablo está haciendo hincapié. Dice: ustedes cristianos en Tesalónica ya saben de la cantidad de tiempo
que Dios le va a dar. ¿Cuál es? Es incierta. Vendrá como ladrón en la noche. Pero la calidad de vida que ustedes deben de vivir, dice Pablo, ustedes también ya la saben. ¿Cuál es? Es la calidad que ustedes están viviendo en este momento. Que son imitadores, que hacen buenas obras, que se encargan de predicar, que han divulgado el mensaje, que siguen fielmente, que perseveran, que luchan, que tienen una fe, que abundan en amor. Todas estas características ya Pablo ya las trató. Y esa es la calidad de vida que el cristiano debe de continuar viviendo. Pablo les anima. Miren, hermanos, ¿por qué no es necesario hablarles de los tiempos o hablarles de las sazones o en este caso de las ocasiones? Porque no hay revelación nueva. Lo mismo que dijo el Señor Jesús, no nos toca a nosotros, solamente al Padre. Es la revelación que se ha dado hasta ese momento. Y Pablo dice, no hay más información. El Espíritu Santo no ha revelado nada adicional. Por consiguiente, lo que ustedes ya saben, sigan viviendo. Esto nos podría regresar a Deuteronomio 29:29, que Moisés escribió que las cosas secretas pertenecen a Dios, a Jehová, dice. Pero las cosas reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para que las pongamos en práctica. Y simplemente los tiempos y los sazones, o los tiempos y las ocasiones, le pertenecen a Dios. Pero para nosotros es reconocer la calidad de vida que debemos de vivir y vivir bajo esa. Entonces, note que de allí pasa y dice, ustedes saben perfectamente. La palabra perfectamente denota en el original el conocimiento adquirido por los santos a través de la enseñanza del apóstol sobre lo que tiene que ver del día del Señor. Quiere decir, ustedes sin duda alguna conocen el acontecimiento de lo que va a venir. Vendrá como ladrón en la noche. Sin duda alguna ustedes lo saben. ¿Por qué? Porque ya esta enseñanza fue dada a ustedes bajo aquellos hombres inspirados de Dios, en este caso el apóstol Pablo. Entonces no había nada oculto a ellos, ya lo que ellos sabían y había revelado el Espíritu, ellos también lo conocían. Ellos habían entendido con perfecto entendimiento, sin duda alguna, lo que sería la segunda manifestación de nuestro Señor Jesucristo, sería como ladrón en la noche. Es interesante, amados, hacer hincapié en esto, ya que en el mundo religioso se habla mucho de la segunda venida de Cristo. Y muchas personas determinan que van a haber ciertos señales o que estos señales que están sucediendo, ya sea tragedias o desastres naturales, ya sea tsunamis o huracanes o temblores, y todos dicen o hablan, ya viene el fin siempre ha venido. Pero no sabemos cuándo sea ese fin. Estas situaciones que se dan son situaciones que manifiestan la decadencia de esta tierra, de esta materia, que no ha sido hecha con el intento de que sea eterna. Por eso se desgasta, se acaba y manifiesta, ¿verdad?, de lo que es su fin poco a poco, su desgaste. Entonces, amados, no habrá señales o épocas definidas que señalen la venida de Cristo. Cuando regresamos a la enseñanza del Señor en Mateo capítulo 24, versículo 43 y 44, el Señor dijo lo siguiente: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón hubiere de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Mismo nos dejó saber el Señor, lo volvió a repetir otra vez de otra palabra, de otras frases, bajo otras ilustraciones, como ladrón en la noche. Es la misma revelación, no hay nada adicional. Mateo capítulo 3 y versículo 10 dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Vemos en esto, amados, que las Escrituras ya nos revelaron lo que usted y yo debemos de saber en cuanto al fin del tiempo.
Debemos de vivir una calidad de vida que muestre que realmente hemos aplicado la voluntad de Dios a nuestra vida. Y eso es lo que Pablo está enfatizando. De esa manera quiere finalizar esa epístola hablándoles una vez más de estos acontecimientos. Pero continúa en el versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Interesante este pasaje, ya que en la traducción lenguaje actual nos deja saber, amados, diciendo esto: todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que hay ciertas personas, amados, que viven como si el fin nunca vendrá. Y lo triste es cuando hay cristianos que piensan que pueden vivir su vida alejada de Dios, o una vida parcial o una vida mediocre en la fe, y pensar que tienen tiempo en el futuro para reafirmar, o que pueden dedicar sus vidas a las cosas materiales o seculares, al fin que al cabo, al tiempo, en el futuro, que incluyen ellos, van a tener tiempo para dedicarse completamente a las cosas de Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo. Hay ciertas personas que van a decir: mira, tranquilo, paz, todo está calmado. Dice entonces el apóstol Pablo: es cuando venga entonces repentinamente hacia ellos. Pedro nos recuerda de esto en 2 de Pedro 3 y versículo 9. La palabra de Dios lee de la siguiente manera: no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. La versión Palabra de Dios para Todos nos ayuda a entender con facilidad o simpleza que la voluntad de Dios no es la destrucción del ser humano, pero Dios otorga el tiempo porque el ser humano tiene que llegar a esa conclusión por sí solo. Tiene que razonar con la evidencia. El creyente tiene que ver y clasificar que Dios vale la pena y la vida que tiene la debe de dedicar a su Señor, quien le ha salvado y le ha otorgado la salvación. Por eso es que encontramos al apóstol Pablo hablando en Gálatas 2 y versículo 20 en adelante, que él ya no vive. O sea, su egoísmo, su centro, su enfoque terrenal o su enfoque humano ya no está allí. Lo que él vive, dice, ahora lo vive para el Hijo. Lo que vive en la carne, lo vive para Él, entregado a Él. Por eso es importante que el cristiano llegue a la conclusión que llegó el apóstol Pablo, para llegar a tener el resultado de la gloria venidera, la promesa de nuestro Dios. El término griego que habla sobre aquello que viene repentino, enfatiza que su venida será de tal manera como cuando una mujer, da la ilustración, está encinta. Y sus dolores de parto suceden sin aviso, en el cual no habrá oportunidad o tiempo de nada. Usted y yo sabemos que cuando una mujer está embarazada, aquellos que somos padres, cuando nuestras esposas estaban cinta y sus días se estaban acercando, aunque el doctor le diga 40 semanas es un embarazo y vendrá a tener alumbramiento en ese tiempo, sabemos que nunca es en esas 40 semanas. Algunas son antes, otras son después, otras son más o menos cercas de esas fechas. Pero vemos que los dolores de parto vienen repentinos. Tal vez usted esté o estuvo con su esposa en la tienda, en el mercado, en algún lugar, en un partido o en una situación, en el cine, donde menos se esperaba que viniera. Y viene aquel dolor y aquella fuente de agua se le rompe. Y entonces, cuando eso sucede, ya sabe que el tiempo está allí, no hay más que esperar, ya es algo de emergencia, de ya sucedió. Y en ocasiones muchas mujeres dan a luz en el carro, algunas dan a luz en el camino, otras dan a luz en sus casas, otras dan a luz en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque el tiempo fue repentino. El apóstol Pablo, bajo la inspiración divina, nos da este ejemplo. Nos ayuda también, amados, a entender un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que da dentro de este versículo? Nos deja saber, amados, de que esto que va a suceder, menciona el apóstol
que esto que va a venir, amados, dice, considera entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Eso quiere decir, amados, que lo que va a venir no hay escapatoria. No hay cómo lleguen a salirse o a librarse de esa condición. Los que no escaparán son los que no fueron preparados, o sea, no buscaron cambiar sus vidas. Vino el fin y ya no hay oportunidad de venir a la salvación. Así como cuando regresamos al tiempo de la creación y en Génesis 6 leemos de la antigua generación que cuando vino el diluvio nadie más se salvó. Tal vez en esos momentos se arrepintieron en sus mentes y en sus corazones y tal vez quisieron proclamar o estuvieron gritando y estuvieron apelando a la gracia de Dios, a su misericordia, pero vemos que nada de eso funcionó para ellos. Cuando viene la destrucción, viene y viene inmediata. Y es por eso que usted y yo podemos determinar el hecho de ello. Entonces, amados, vemos aquí la amonestación de Dios, que no van a escapar. Los inspirados autores nos dicen, por ejemplo, Hebreos capítulo 2 y versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos de una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue dada, confirmada por los que lo oyeron? Estos son los apóstoles. Sin embargo, vemos ahí en Hebreos 12 y versículo 25 también. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. No hay escapatoria, dice, si tú desechas, desprecias o rechazas aquello que Dios quiere darte. Lucas 21 y versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo vas a escaparlo? A la obediencia, a la sujeción, a la voluntad de Dios. Si no, no hay escapatoria. Romanos capítulo 2 y versículo 3. Y pensáis esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pablo aquí acusa a los judíos, aquellos que practicaban el judaísmo allá en Roma, y Pablo se acerca a ellos, se manifiesta y se dirige a ellos. Entonces vemos aquí, amados, que el tiempo del Señor vendrá. Usted y yo debemos de vivir vidas en calidad. ¿Por qué? En calidad de fe. Porque no vamos a escapar si queremos seguir en ese momento o bajo esa vida. Por lo cual sigue o trasciende al versículo 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Con qué fin? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo pasa a recordar ahora a los hermanos en Tesalónica a que ya no están en tinieblas. Esto es, que ya no viven en pecado o practicando el pecado o ignorantes a los mandamientos de Dios, que ahora lo conocen y por eso se sujetan a ellos. Pero ¿qué es interesante recordar, amados? Que la vida que usted tiene como cristiano no debe de ser igual a la anterior que usted tenía antes de venir a Cristo. El inspirado por Dios, aquel que nos relata, dice esto: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El apóstol Pablo escribe esto a los hermanos en Éfeso. Capítulo 5, versículo 8. Y la vida que ellos tenían en esa comunidad, la cultura tal vez que se vivió en ese tiempo, los principios que habían antes de Cristo, dice Pablo, todo eso abandona. Porque eso era antes, pero ahora en Cristo no puede ser igual. Pablo escribe esto a los mismos hermanos en Colosa, capítulo 1 y versículo 13, recordándoles a usted y a mí también de dónde nos libró el Señor. Dice, el cual nos ha librado de las tinieblas,
o de las potestades y la autoridad, la fuerza de las tinieblas, que es el pecado, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, que es ahora la santidad y la justicia en la cual mora nuestro Dios. Juan escribe esto, primera de Juan capítulo 1 y versículo 5. Esto es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y como Él es luz, nosotros somos luz. Aquí lo menciona el apóstol Pablo en estos dos versículos. Y hace recargar esto en la mente de los tesalonicenses y en el corazón de usted y el mío. Y pasa al versículo 6 y 8. Por tanto, ¿cuál es la conclusión entonces? Dado a que ya no eres tinieblas sino luz y eres hijo de luz, porque Dios es luz. Entonces la conclusión a seguir, versículo 6 en adelante: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Note que aquí hace alusión a la vestimenta del cristiano, del creyente, lo cual Pablo trata en Efesios. Y vamos a relucir a eso también. Pero quiero que tenga en mente que Pablo va a acudir a una verdad. Y sin embargo, no solamente la verdad literal del dormir en la noche y andar de día, que vemos que hace ese contraste, sino que los que están viviendo, amados, en adición a esa verdad, usted y yo que estamos vivos aún y vivimos un cristianismo, no debe de ser apático. No debemos de estar dormidos en nuestros laureles, como a veces se usa la expresión, sino estar despiertos espiritualmente, estar activos espiritualmente, estar haciendo la voluntad de Dios. Esta es la condición en la cual los cristianos deben de abundar, no apáticamente, porque aquellos que son apáticos están en tinieblas aún, están practicando el pecado y enfocado en lo terrenal. Y la corrupción que vive en este mundo los ciega y los guía a la destrucción. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios. Pablo habla de esto una vez más en Colosenses 1, versículo Cristo, que Cristo es la imagen del Dios viviente. Una vez más, amados, el mundo trata de cegar, de vendar nuestros ojos para que perdamos enfoque y estemos apáticos, neutrales. O como dice Apocalipsis 3, versículo 15 en adelante, tibios. Y seamos o causemos náusea a nuestro Dios. No debemos de andar así. Efesios 4, versículos 17 y 19 nos recuerda esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, note aquí, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. No estamos hablando de gente desconocida la voluntad de Dios. Estamos hablando de aquellos que conocen y aún así eligen alejarse de Dios. No todos quieren vivir bajo el Espíritu y la guianza de Él. Tengamos esto en mente. La pregunta a responder para usted y para mí es: ¿quiero yo vivir bajo la guianza y el Espíritu de mi Dios? Y si sí, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Pedro dice lo siguiente en 1 de Pedro 1, versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Quiere decir, disciplínate, sujeta la carne, sujeta la mente a Cristo.
Romanos 13, versículo 12, Pablo escribe lo siguiente: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Note que aquí habla de las armas que son de la luz, que manifiestan buenas obras, que manifiestan que Cristo vive en usted y en mí, porque Dios es luz. Segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Las armas de luz son las armas de justicia, obras que manifiestan la voluntad de Dios o lo que es correcto. Segunda de Corintios, capítulo 10 y verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia, amados, lo que usted y yo usamos para la milicia en Dios, que fuimos llamados como soldados, segunda de Timoteo 2, del versículo 1 en adelante, no debemos de poner armadura diferente, sino la armadura que Dios nos ha dado, la cual vemos en Efesios capítulo 6, del 11 en adelante, registrada, y Pablo aquí ha hecho hincapié a los tesalonicenses. Es por eso que debemos de vestirnos de tal manera. Versículos 9 al 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos justamente o juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Note aquí la palabra destinados, o mejor dicho en la Reina Valera, puestos. Nos ayuda a entender, amados, que Dios no nos ha puesto o no nos ha destinado o determinado que el ser humano llegue a participar o a experimentar su ira. No, jamás Dios en su mente, si usted regresa en Génesis capítulo 1 en adelante, después de la creación, vemos que Dios termina, capítulo 1, versículo 31, y todo lo que Dios hizo era bueno. Vemos entonces que Dios, creador de lo bueno, hizo al ser humano de tal manera. Dios en su mente creó al ser humano a su imagen y semejanza. Lo creó, amados, con el fin de que participara de sus bendiciones, no de su ira. Por eso dice, no nos ha puesto. La intención de Dios nunca fue que usted y yo experimentáramos la ira. Sin embargo, cuando nos comportamos como el enemigo, Satanás, entonces nos merecemos lo mismo que es Satanás, la destrucción. Entonces es muy importante, amados, recordar esto. Por eso es de que nos otorga a Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. Vemos esto del apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12. Vemos en 14, versículo 6, que Juan escribe en ese capítulo que Jesús mismo dice, en ningún otro hay salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No podemos llegar al Padre, no podemos llegar a dicha salvación sin entrar por la puerta que es Jesucristo. Juan capítulo 10, versículo del 10 en adelante. Entonces, muy importante. Pablo les recuerda que Cristo murió con un propósito. Ese propósito, amados, vemos que dice que es que murió por nosotros para que vivamos juntamente con Él. Porque el hombre del Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. ¿Con qué fin? Entregando su vida en rescate por usted y por mí. En Gálatas capítulo 1 y versículo 4, que nos recuerda Pablo ahí que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo que es malo. Amados, todo esto Dios lo otorgó y lo brindó para el bienestar suyo y el mío. Pero vemos esta frase que dice, velemos.
La palabra velemos y durmamos se usa intercambiablemente en esos versículos. Y hace referencia, amados, a los cristianos. Aquellos que están en vida deben de velar. Mientras que la frase durmamos dice ya sea que velemos o durmamos, quiere decir ya sea que estemos vivos y aún activos o que estemos dormidos, esto es muertos, la muerte física. Vemos esta sección en 1 Tesalonicenses 4 y versículos 13 al 18 que Pablo habla intercambiablemente de estos dos términos, lo cual les hago referencia una vez más. Y les hago hincapié, es el contexto que nos ayuda a entender que es el mismo pensamiento que va fluyendo. Por eso lo cerramos hasta el versículo 11, porque naturalmente vemos que el inspirado autor va anotando todo esto bajo el mismo pensamiento. Ahora, veamos el versículos 12 y 13 que nos habla sobre aquellos que presiden, o sea, los líderes. Note el versículo 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis por mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Quiero que meditemos en esto, amados, qué tan importante es. Hay ciertos amados hermanos que os dirigen en el Señor. Esto indica que el trabajo que estos hermanos lo hacen con diligencia. Trabajan constantemente para animar, para ayudar, que los fieles permanezcan fieles en el Señor. Capítulo 1, versículo 3, Pablo ya habló de esto en el inicio de la epístola. Pero vemos también que estos hermanos que os dirigen el Señor, dice, y os presiden. Esto indica que cuando ellos presiden, ellos se muestran ser protectores o guardianes. Esto quiere decir, según el diccionario de palabras griegas, que prestan ayuda a usted y a mí. Según podemos también notar o agregar a ese pensamiento, que son personas, amados, que están preocupados por la salud espiritual de la congregación, que son hermanos que se ocupan y prestan su servicio para poder ayudar a que aquellos hermanos continúen creciendo y avanzando en el conocimiento y en la relación para con su Dios. Note lo que dice Romanos capítulo 12 y versículo 8. En la versión Dios habla hoy, lee de la siguiente manera. El que haya recibido el don de animar a los otros, que se dedique a animarlos. El que da, háganlo con sencillez. El que se ocupa con un puesto de responsabilidad, note aquí, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que cuida a los necesitados, háganlo con alegría. Si usted lo lee en la Reina Valera, dice el que preside, que presida. Y da la intención con qué interés. Tenemos que hacerlo con cuidado. Tenemos que hacerlo de la mejor manera. Todo cristiano quiere hacer el mejor trabajo para su Dios, ayudando y sirviendo a sus hermanos o aquellos que no le conocen para que le vengan a conocer. Tito capítulo 3 y versículo 8 usa esta palabra original, pero la traduce de esta manera, según la palabra de Dios para todos. Dice, dediquen su vida en hacer el bien. Mismo capítulo 3 y versículo 14 de Tito, en la misma versión, palabra de Dios para todos, la misma palabra griega aparece una vez más. Y ahora Pablo, una vez más, habla de dedicar. Aprendan a dedicarse a hacer el bien. Entonces el que preside, amados, se dedica en ayudar, en hacer el bien, en prestar, rendir servicio, para que otros se beneficien de ellos. La frase por causa de su trabajo quiere decir que la razón por la cual se debe de reconocer es por la razón de su fruto, de su servicio, de sus acciones. Y esto se debe tener con alta estima y con amor. Vemos esto en 1 Corintios capítulo 16 y versículo 15 al 16. Dice, ustedes conocen a la familia de Estéfanas y saben que ellos fueron los primeros creyentes en la región de Acaya. Ellos se han comprometido a servir al pueblo de Dios. Por eso, hermanos, les pido que obedezcan a los que son como ellos
y a todos los demás que trabajan duro para el Señor. Note que aquí es lo mismo que Pablo está trayendo a los hermanos en Corinto, a unos hermanos, una familia digna de imitar, al igual que Pablo le dice aquí a los hermanos en Tesalónica, versículos 12 y 13. A esos hermanos que presiden, reconózcanlos. Denle honor a quien honor merece. Reconozcan su esfuerzo, su fruto que ellos hacen o dan. Lo cual pasa al versículo 14 y 15. Ahora habla del prójimo, la responsabilidad que tenemos con nuestro prójimo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con nosotros y para con todos. Note que estas palabras se han usado en otros contextos bajo otras epístolas y podríamos traerlas y conectarlas a ello. Pero Pablo está dando esta instrucción y nos da este otro grupo de personas que la iglesia del Señor debe de reconocer. Pablo exhorta a los hermanos a que amonesten a los que son indisciplinados. Esto es, aquellos que no se sujetan a la autoridad de Cristo o a las leyes terrenales. Amados, qué importante es sujetarse a ambas leyes, la ley celestial como la ley terrenal. Dios nos ha dado esta obligación y responsabilidad. Pablo escribiendo a Tito le dice en el capítulo 3 y versículo 1. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Amados, es importante que usted y yo nos sujetemos a las leyes terrenales, que mostremos que somos diferentes. Aún en las autopistas, hermanos, en todo aspecto, en toda manera, usted y yo debemos de serlo. La palabra amonestar denota reprender o advertir a cierta persona. La venganza no es parte de la vida de los cristianos, amados. Por lo tanto, nadie en la iglesia debe de pagar mal por mal. No se puede usar la misma moneda que el mundo usa con usted para con un hermano o un incrédulo. Si él no conoce de Dios y por eso se porta grosero, feo o le aflige, usted no tiene el derecho de querer hacer lo mismo para atrás. Usted sí conoce a Cristo y usted debe ser la diferencia. Vemos aquí que el apóstol inspirado registra lo siguiente. Quiero, hermanos, que no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme. Yo le daré a cual cada su merecido. Y también dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Así harás, note, ¿cuál es el fin? Que si haces el bueno para atrás en vez del mal, así harás que le arda la cara de vergüenza. No dejen vencerse por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. Esta es la traducción lenguaje actual. Pero amados, usted y yo debemos de vencer el mal con el bien. Responder como el mundo nos espera, como respondió Cristo. Y en ocasiones hay que guardar silencio. Y en ocasiones hay que aprender a sufrir. Los cristianos deben de procurar lo bueno siempre, amados. Usted y yo estamos encomendados a hacer el bien como Dios hace el bien. Gálatas 6 y versículo 10 nos recuerda de esto. La palabra de Dios para todos dicen hagan el bien a todos, no hagan preferencia. Claro que todos en el mundo tiene su lugar y termina diciendo especialmente, si un hermano tiene una necesidad, especialmente dale esa ayuda, porque es hermano en la fe. Pero no deduzcas que porque es hermano debe de conocer, debe de saber y por X. No, si en algo tiene necesidad, ayúdale. Tal vez le necesita ajustar sus finanzas, tal vez necesita ajustarse en su presupuesto. Ayúdale a que lo haga. ¿Por qué? Porque tal vez no sabe.
Marcos capítulo 12, versículo 31. El segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra responsabilidad es estar en paz con todos y amarles. Ahora viene una responsabilidad personal. Versículos 16 al 22. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Mientras estaba analizando esta sección, amados, me di cuenta que en ocasiones todos tenemos un pensamiento muy general sobre esta sección. Y Pablo lo trata específicamente a los cristianos del primer siglo. Pero hay cosas que usted y yo debemos o podemos aprender al principio. Ahora, habiendo dicho eso, yo quiero que usted tenga en mente que Pablo está por recordarles a ellos algunas cosas. En este caso, va a iniciar con recordarles sobre la adoración a Dios. Cuando dice estar siempre gozosos, hace hincapié con el Espíritu. Quiere decir cuál es tu sentir, tu modo, tu estado. ¿Cómo miras cuando vas a adorar a Dios? ¿Cómo adoras a Dios? ¿Cómo le sirves? ¿Con alegría, con gozo? ¿Reconociendo el privilegio que tienes? Esto Pablo lo trata en el capítulo 1, versículo 6, y lo trae a relucir en esta sección, como también lo vamos a ver dentro de aquí, de ser siempre gozosos. Jesucristo nos ha dicho que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El espíritu es el pensar, amados, el estado. Quiere decir con qué actitud le sirves a Dios. Y Pablo aquí lo trata con el gozo. Y luego pasa a decir que no solamente estés siempre gozoso, sino orad sin cesar. Aquí ahora pasa que la adoración, amados, tiene que ver con la oración, o sea, la relación que tienes para con tu Dios. La oración es la manera o el modo que usted y yo podemos comunicarnos con Él, tener aquella relación continua. Esa conversación que continuamente expresamos nuestra gratitud, nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestras victorias, nuestras derrotas, etc. Venimos en oración y no olvidar de esto. En Lucas 18, del 1 en adelante, el Señor Jesús nos enseñó la importancia de estar orando constantemente. Pablo aquí lo hace hincapié una vez más, pero es parte de nuestra adoración. Por lo cual se mueve al versículo 18, de lo cual habla de la alabanza. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Cuando habla de dar gracias, amados, tiene que ver con la gratitud de la viene dentro de la alabanza. La alabanza, amados, que usted y yo damos o hacemos, venimos a Dios con cánticos. Santiago dijo: ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y es donde viene esto. Dar gracias en todo, no importa la circunstancia. Cántale a Dios. Vemos el ejemplo en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas están en la cárcel, están cantando y trayendo alabanza a nuestro Dios. Luego de ahí vemos lo que es la adoración en verdad. ¿Cómo vemos en verdad? Va aquella expresión que dice que usted y yo debemos, o en este caso, la verdad está expresada bajo esta frase a los tesalonicenses: no apaguéis el espíritu. Piensen eso, piensen esa frase: no apaguéis el espíritu. Esta frase se ha tomado para hacer algo que llegue usted a hacer y entristezca su espíritu y el espíritu de Dios se vaya de usted. A veces esa es la conclusión que muchos han llegado y es por eso que determinan o llegan a entender que el espíritu se entristece en mí y se va. Por falta tal vez de reunirme, o por falta de estudiar la palabra de Dios, o por falta que llegue a actuar algo de una manera indecorosa. Sin embargo, amados,
¿Qué se refiere a esta frase, no apaguéis el espíritu? Esta frase amonesta a que Pablo le está diciendo a los hermanos en Tesalónica que ellos no apaguen el espíritu. Y ahorita vamos a ver o definir estas palabras de apagar. La palabra apagar, amados, viene del original, que ayuda a entender que este uso de apagar es metafórico. Y este uso de apagar quiere decir que uno no debe de suprimir o sofocar el espíritu. Y tal vez digas, pues sí, a eso nos referimos con esto. No. Esta expresión, según el contexto, va dirigida a los hermanos en Tesalónica, como lo que vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 14. Ahora, quiero que tenga esto en mente mientras defino esta palabra. Para esto tuve que ir a diccionarios para comprender cómo se usa esta palabra en otros contextos. Y esta palabra, amados, se usa en 1 Corintios capítulo 14 de la misma manera. Es por eso que cuando conectamos 1 Corintios capítulo 14 y esta expresión en el versículo 19, tiene que ver con los dones milagrosos. Dice, apagar el espíritu es obstaculizar sus operaciones en el testimonio oral, en las reuniones eclesiásticas de sus creyentes. Esto quiere decir en las cosas de Dios en el tiempo del primer siglo. La paz, el orden, la edificación de los santos eran evidencia del ministerio del Espíritu entre ellos. Esto quiere decir en el primer siglo cómo se hacía la adoración en 1 Corintios capítulo 14. Esa adoración no se hace hoy en día, ni se puede hacer hoy en día. ¿Por qué? Porque el capítulo 13 nos habla que eso iba a llegar a su fin y ahorita lo tocamos. Algo que recordar en esto, dice, porque siempre existía el peligro, amados, de que los impulsos de la carne usurparan el lograr la energía del Espíritu en la asamblea. Quiere decir, amados, que cuando usted y yo miramos la adoración en el primer siglo, usted y yo debemos de recordar un principio muy importante. Ellos no tenían la Biblia compilada. Entonces ellos hablaban bajo la guianza del Espíritu Santo. Y el suprimirlo, el llegar a sofocarlo, no permitía que el Espíritu revelara la información que debía revelar. Entonces, viendo esto, amados, vemos lo siguiente. Déjenme les digo esto y luego paso a ver unos textos bíblicos. La iglesia del primer siglo no tenía compilada la palabra de Dios, o sea, la Biblia, por lo cual los que predicaban bajo la guianza del Espíritu Santo y predicaban en dialectos o lenguas, es por la razón por la cual ellos llevaban a cabo estas tres acciones: profetizar, hablar en lenguas y la ciencia o conocimiento. Y estos tres son mencionados en 1 Corintios capítulo 13. Por lo cual Pablo registra que el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Quiere decir que iba a llegar el tiempo cuando el Espíritu Santo iba a dejar de manifestar revelación de Dios, porque ya todo lo manifestado iba a poder compilarse y lo vamos a poder tener ahora. Entonces es muy importante que Pablo le hable a los hermanos, le dice, no apaguéis el espíritu, no lo sofoquen, permitan lo que habla, para que la revelación de Dios se dé a cabo en su completa manifestación. Y los cristianos del primer siglo, amados, tenían una responsabilidad como usted y como yo, más que ellos tenían una responsabilidad un poco diferente a la de usted y a la de yo, o la de usted y la mía, porque ellos como creyentes tenían que comprobar si lo que tal persona bajo la inspiración del Espíritu Santo, si era de Dios o no. Y vemos esto, amados. Note que cuando analizamos Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 4, en la versión Dios habla hoy, vemos el desafío que ellos tenían y la manera que podían comprobar. Es de lo que la persona que hablaba, según bajo el Espíritu, tenía que hablar algo que estuviera de acuerdo, conforme a lo que otros que hablaban bajo el Espíritu hablaban.
hasta que llegara la escritura o la revelación completa, por lo cual ahora se iba a la nueva, ¿verdad? Al Nuevo Testamento, a la nueva revelación, para entonces tener cómo comparar qué es lo que se dice. Entonces, 1 Juan 4, del 1 al 4, en la versión Dios habla hoy, dice: queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos, es decir, es de Dios o no. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino en la carne, ¿verdad? Como hombre verdadero o en la carne, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Ustedes han oído que ese espíritu ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a estos mentirosos. ¿Cómo? Al llegar a reconocer y escuchar lo que se está diciendo y compararlo. Ahora, eso fue lo que se estaba haciendo en el primer siglo. En ciertas ocasiones habían referencias al Antiguo Testamento, por lo cual Jesús dice lo siguiente. En Juan 7, versículos 16 y 17, dice Jesús y les contesta: mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo? Por las referencias al Antiguo Testamento. Todas aquellas manifestaciones que Jesús dijo, cuando citó el Salmo 22, cuando citó el Salmo 2, cuando citó el Salmo 110, cuando citó a Moisés, cuando citó a Isaías, todas esas, la gente pudo haber sabido si él estaba hablando de parte de Dios o no, porque había manera de hacer comparación y ver, eso sí dice el Antiguo Testamento. Pero en el primer siglo, el cristiano tenía que comparar si lo que los hombres inspirados por Dios verdaderamente habían dicho, y comparar a aquellos que decían estar bajo la inspiración divina y decían ciertas cosas. Y note que el contexto continúa diciendo: absteneos de toda especie de mal. Como entendemos el versículo anterior y lo queremos aplicar generalmente, concluimos que lo que dice aquí, absteneos de toda especie de mal, queremos tomarlo generalmente. Pero el contexto nos deja saber que no se trata así. Cuando uno quiere apagar al espíritu, es algo que en el primer siglo se podía hacer, porque ellos, es algo que en el primer siglo también afectaba, porque ellos tenían que solamente compararlo con los dichos que se habían dicho o las profecías que se habían manifestado. Usted y yo ahora hacemos lo mismo, pero lo hacemos bajo la escritura. Si alguien se para y habla según de Dios, yo ahora tengo la responsabilidad, pero tengo la palabra de Dios, a la cual puedo ver si sí habla de aquí o no. Antes no era así. Sin embargo, teniendo eso en mente, amados, podríamos tomar esa especie de Hechos capítulo 17, versículo 11. Pero esto de absteneros de toda especie de mal, lo que está diciendo el abstenerse es el rechaza lo malo. Y el rechazar lo malo, amados, tiene que ver con aquellos que hablan el mal, o sea, que no hablan conforme a Dios. Por eso no deberían de apagar el espíritu, para poder reconocer toda la manifestación de Dios en su palabra y entonces rechazar lo que era malo que se estaba diciendo, como usted y yo también. Tomamos el principio de que escuchamos un mensaje y si nos damos cuenta que no viene de aquí, rechazamos eso, porque ese es el dicho que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. No se trata de un rechazo a lo malo de otras cosas, en la santidad de las acciones, no, se trata del mensaje de Dios. Por eso es el contexto. Entonces Mateo 7:15, la versión Dios habla hoy, dice: cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios.
O también 2 Corintios 11, del 12 en adelante. 2 Corintios capítulo 11, versículos del 12 en adelante. Dice, pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Cómo se disfrazan? Pues es que ellos dicen que vienen bajo la inspiración divina, pero hablan totalmente cosas extrañas a lo que se estaba revelando. 2 Timoteo 4, versículos 2 al 3. Recuerden que después de darle aquella encomienda, decirles que les encarecía, termina diciendo, porque va a llegar tiempo en que la gente no soporta la sana enseñanza, sino que van a buscar quien sí les hable de otras cosas. Entonces tenga eso en mente. Versículos 23 y 24 ahora, dejando un poco eso de lo personal, ahora habla de la pureza. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quiero que tenga en mente estas tres diferentes palabras, espíritu, alma y cuerpo. Aquí hay una gran diferencia y por lo cual le animo a que lea el apéndice C, y también es parte de la tarea, solo tiene que leer para que usted comprenda del cuerpo, el alma y el espíritu, porque luego llega a haber una confusión sobre esto, especialmente cuando llegan aquellos que tocan a la casa y le quieren decir que el espíritu es lo mismo que el alma. Pueda reconocer que hay una diferencia, y ahí está el apéndice C añadido al video. A un lado usted va a ver que está el repaso y está el apéndice. Lea ese de este escrito y eso le va a ayudar. Vamos a pasar al versículo 25 en adelante. Habla de las peticiones. Pablo, recuerde que siempre pedía que se orara por él y se oraran por los demás hermanos. Igualmente, ¿verdad? Usted y yo debemos estar en oración constante por todos. Versículo 26 en adelante, recuerde la proclamación. Saludar a todos los hermanos con ósculo santo. La petición viene con ese recibimiento, ¿verdad? También. Pero vemos en el versículo 27, al 28. Y termina diciendo, conjuro por el Señor que esta carta sea leída a los santos hermanos de gracia y de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amados, el término leer se usa intercambiablemente con el proclamar. Y es por eso que quería o les hacía hincapié de la proclamación aquí. Hechos capítulo 15, versículo 21. Note cómo se usa intercambiablemente aquí. Porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quienes predican la ley de Moisés, la cual se lee en las sinagogas cada sábado, en este caso cada séptimo día. Note que aquí se usa y dice predican porque la leen. Entonces, amados, cuando dice lean esta carta, es predíquenla, denla a conocer a otros. Y entonces van a ir conociendo la revelación de Dios. En su tiempo se compilaron todas estas cartas para así tener la revelación completa de Dios. Espero que esta clase les sea de gran beneficio y ayuda. Espero verlos para la próxima lección. Su servidor Rogelio Medina se despide de ustedes. Dios les bendiga.